En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros a partir de este momento en la primera emisión del Noticiero de Televen. Comenzamos pues a transitar sobre una nueva agenda informativa. Hay una jornada que está en desarrollo muy importante, en este caso la del miércoles 19 de octubre. Nos detenemos antes de comenzar la descripción y presentar pues las noticias más importantes, señalándoles que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Una circunstancia de verdad que, a pesar del esfuerzo de la medicina, todavía está presente allí en el mundo y que por supuesto toca también a Venezuela. Por lo demás, hemos hecho una serie de trabajos en el pasado y en el presente también sobre lo que significa la lucha contra el cáncer de mama. Hemos trabajado con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, acá presente en los segmentos de la entrevista, y eso nos da una referencia de la importancia que le damos aquí en esta primera emisión y por supuesto en el resto de los informativos a este día tan particular y a esta batalla que ciertamente es muy recia, es muy dura para enfrentar esta patología. Hecho este comentario, vamos a comenzar a ofrecer detalles de las informaciones que también tienen relieve pues en el resto de los medios de comunicación social, particularmente en el nuestro. Comencemos. Bueno, la situación del Castaño continúa. Hubo un susto ayer, hubo de nuevo aguas un tanto desbordadas, no con la magnitud ni la fuerza de lo que ocurrió pues hace 2 días y que dejó una secuela y también lamentablemente se impulsan lo de víctimas. En esta oportunidad, en el caso del Castaño, fueron 3 personas muertas, de acuerdo a la información oficial que se maneja. Personas damnificadas, casas destruidas, todavía no se mide pues lo cuantioso que fueron las pérdidas materiales por el desbordamiento del río El Castaño y también de algunas otras quebradas. Ayer la quebrada de Palmarito también sufrió una afluencia repentina de aguas que puso, como dije antes, en alerta a los residentes de esta importante zona de la capital del estado Aragua. De todas maneras, otras zonas han sido afectadas. Las autoridades están trabajando en ese sentido para el despeje de las vías. Aragua ha sido muy duramente castigada como entidad. Está la situación de la carretera hacia Choroní, con un trabajo de despeje que se está realizando. También en el área de Turmero se presentaron problemas. Hemos venido reseñando esto, desde luego, en nuestros informativos, pero hay una circunstancia que deberá examinarse bien y tener luego toda la información de lo que significa. Los testimonios son tremendos, así como fueron los de las tejerías, pues estos del Castaño, porque además impactaron, recuerdan esas imágenes tan fuertes, tan duras, de aquellas aguas que se desbordaban por la principal avenida y por otras aledañas, con piedras enormes, con árboles, en fin. Bueno, es triste y lamentable. Se han dispuesto ayudas, se ha dispuesto entonces la movilización, bueno, de personal y también con la colaboración de los vecinos y del sector privado. Ayer estuvo de visita en El Castaño la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en compañía de otras autoridades para evaluar in situ la situación. De todas maneras, estaremos muy pendientes de cualquier reporte que presentaremos a todos ustedes. Bueno, seguimos. Nos trasladamos ahora a las tejerías. Se está anunciando que en algunos espacios que se habilitaron van a reanudarse las clases para que los muchachos no pierdan la continuidad del año escolar. Continúan las labores de remoción. Es un trabajo muy duro y ya se pronostica, así como pasó con La Guaira, que la recuperación, claro, en menor medida de las tejerías. La recuperación va a ser pues lenta, quizá en algunos años. Es muy probable que personas sean desplazadas del sitio por donde pues corrían las aguas, porque es muy peligroso. Se deja un surco y se deja pues un camino donde pudieran ocurrir eventualmente. Se tiene que trabajar en los altos de la montaña para saber y ubicar pues qué se puede hacer para evitar una situación similar. Igualmente pues habrá, como dije antes, que cuantificar qué casas pueden quedar y qué
casas no pueden quedar y que tienen que mudarse. Afortunadamente, nos decía acá ayer en una entrevista, el lunes, perdón, el diputado Luis Eduardo Martínez, quien es de la Comisión Especial de Seguimiento del caso de las tejerías, que los municipios cercanos dan posibilidades en terrenos, las distancias son cortas, no son muy largas, para que algunas personas sean reubicadas y en ese sentido, pues, tener cercanía a sus centros de trabajo. Se ha dispuesto también a ayudar a la zona industrial, que es muy importante para la generación de empleos, y entonces tratar de despejar las empresas que han sido pues lastimadas por la fuerza de las aguas, el lodo y las piedras, y reactivarlas lo más rápido posible, ¿no? El gobierno, al parecer, se ha comprometido, por lo menos lo ha dicho públicamente, hay que esperar el recorrido del camino, pero que por lo menos 400 casas de las 700 y tantas que fueron afectadas y algunas destruidas serán nuevamente hechas, repito, en otro lugar, no pueden ser hechas en el mismo lugar, pero cercano a la zona, porque no se pueden repetir esos esquemas de mudar personas, como pasó en Vargas, de un lugar a otro, que nunca se adaptaron y regresaron sencillamente al origen, a donde se habían formado y criado, ¿no? Entonces, es menos complejo el asunto, pero esto va a llevar muchísimo tiempo, así que hay que tener, en este caso, seguimiento de las cosas y ver cuándo comienzan esos trabajos. Hay un tema de verdad preocupante e inquietante, que es el de los desaparecidos. El número todavía, hay contrastes, hay diferencia en los criterios, hay diferencia entre lo que dicen vecinos y familiares y lo que manejan las autoridades. Entonces, es un drama, definitivamente, porque hay familias que están afectadas, no aparecen sus seres queridos y la gente que pues, vivía con ellos, entonces siempre se teme lo peor, pero es un número todavía significativo de personas. Ya seguramente en cualquier momento recibiremos información en este sentido. Bueno, el tema de los migrantes venezolanos, qué complejo el asunto, ¿no? Hay quienes se niegan a aceptar una realidad, hay quienes se niegan a aceptar la decisión del gobierno de los Estados Unidos, que de paso no tiene la obligación de recibirles. Vamos a poner las cosas en claro. Cada país tiene su propia normativa y sus propias reglas del juego. Sin embargo, hay algunos que dicen que estaban ubicados en el sur de México, que marchan en caravana hacia el norte de este país, en frontera con los Estados Unidos, a ver si pueden entrar. No los van a dejar entrar. Se le está presentando una situación difícil al gobierno mexicano por ello, y en este sentido, pues están tomando algunas previsiones. Han mudado de la zona de fronteras, pues a algunos venezolanos, en su mayoría venezolanos, a Ciudad de México, a algunos refugios. Ayer se presentó, por cierto, una situación irregular donde 40 venezolanos huyeron de los refugios, se enfrentaron con la guardia que les daba custodia, y bueno, la situación se hace bastante compleja. Estas personas que dicen que insistirán, bueno, le van a generar un problema al gobierno de México y evidentemente van a chocar con la realidad, que no van a poder entrar en los Estados Unidos. Se nos informa desde Guatemala que más de una veintena de venezolanos han decidido, conversando con las autoridades de ese país, en que quieren regresar a Venezuela. Otros plantean regresarse a Colombia, de donde habían partido hacia los Estados Unidos. Incluso algunos tenían residencia en Colombia y en otros países del sur. Y bueno, la situación es muy dramática. De nuevo hay reseñas informativas internacionales sobre las condiciones en que se encuentran los venezolanos que se agolpan en la selva del Darién o en territorio colombiano para partir supuestamente hacia el sueño americano. Algunos no quieren creer ni aceptar la situación. Por cierto, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos estuvo de visita ayer en Panamá y estuvo con el ministro de Seguridad de ese país visitando la selva del Darién para observar allí mismo, en el lugar, cuál es la situación de estos migrantes, en su mayoría, repito, venezolanos. Adicionalmente, ayer el presidente de México, López Obrador, y el presidente Biden de los Estados Unidos conversaron de temas comunes entre ambos países, telefónicamente o a lo mejor por pantalla de conexión de internet. Conversaron sobre varios temas, decía. Uno de ellos lo reconoció la Cancillería mexicana, fue el tema de la migración. Difícil esto, ¿no? No ha habido todavía un pronunciamiento
claro y definido del gobierno venezolano en este sentido, qué va a pasar, porque son miles los que están allí entre Panamá y México, y bueno, ya veremos, y como siempre mantendremos el seguimiento informativo. Otras notas que destacan, bueno, finalmente los últimos tripulantes del avión Entrasur de carga que se encuentra en Buenos Aires, pues partieron. 5 iraníes entre ellos marcharon a Teherán y 2 venezolanos que regresan a Venezuela. Todos están ya fuera de la Argentina, pero el avión continúa retenido por investigaciones. Hay que ver o pensar cuál será la decisión judicial definitiva, pero en este caso lo que sí se conoce es que ya todos están fuera de la ciudad de Buenos Aires, hacia sus respectivos países. Había salido antes, hace 2 semanas, un grupo de venezolanos, en su mayoría eran venezolanos de la tripulación, y quedaban estos 5, los iraníes y 2 venezolanos. Cubierto entonces el problema allí, por lo menos. Hay que esperar a ver, decía, qué va a pasar con el avión. El avión es venezolano, pertenece y está adscrito a Conviasa. Otra información importante que es muy local y es particularmente interesante porque se le hizo un seguimiento y eso incluso se multiplicó por redes sociales. El caso de un grupo de personas, en fin, que fueron a un restaurante en Las Mercedes, en el municipio Baruta del estado Miranda, a celebrar un cumpleaños tal vez, o X celebración, la que fuese, pero con una simbología nazi. Imagínense lo que significa, ¿no? O sea, la reivindicación, y hay unas fotografías haciendo el gesto uno de los invitados, no sabemos si era el anfitrión. Lo cierto es que viene al caso porque la Fiscalía General de la República ha abierto una investigación, entre otras cosas por ofensa a la comunidad judía venezolana. El restaurante, bueno, tuvo que retirar la torta que tenía simbología nazi y reivindicación de la figura de Hitler. A quien se le haya ocurrido esa idea, bueno, va a tener que evaluarla muy bien en un futuro, porque ahora esto va al terreno judicial y va a haber seguramente imputaciones en ese sentido. Vamos al tema internacional. Ucrania de nuevo en el horizonte de los bombardeos, la utilización de drones iraníes, declaraciones del gobierno de Irán. La confrontación continúa. Se teme una invasión por el norte porque han llegado a Bielorrusia, aliado de Rusia, pues tropas de ese país, y muchos temen que pueda generarse una nueva ocupación de territorios dentro de Ucrania, partiendo desde Bielorrusia. Adicionalmente, bueno, se han tomado otras medidas también. Occidente o países o gobiernos de Occidente han repuntado en cuanto a la necesidad de darle el mayor apoyo logístico, en este caso a Ucrania, para seguir esta durísima batalla que ha dejado pues ya miles de muertos y sobre todo población civil, ¿no? Es lo más triste de todo ello. Han continuado los bombardeos sobre ciudades como la capital Kiev y otras tantas que han dejado un saldo terrible. Bueno, hay otras informaciones también en el espacio internacional que estaremos presentando a todos ustedes. Vamos con deportes. Bueno, Grandes Ligas, los Yankees van a disputar la serie divisional de la Liga Americana. Le ganaron a Cleveland ayer y van contra los Astros de Houston, donde juega el venezolano José Altuve. En los Yankees también hay venezolanos como Leiber Torres y Osvaldo Cabrera. También, bueno, comenzó la batalla por la Liga Nacional, el primer juego para saber quién es el campeón de esa división. Phillies y Padres de San Diego lo ganó Filadelfia. Así que bueno, son informaciones que tenemos para todos ustedes, a las que sumamos de inmediato, pues, trabajos de investigación y reportajes que hemos hecho en esta primera emisión y también en las otras emisiones. Comencemos con el tema del cáncer de mama. Un trabajo que tenemos allí. Más de 3.000 mujeres han perdido la vida en la batalla contra el cáncer de mama en el país durante el año 2021, de acuerdo a la información de la Sociedad Anticancerosa. Conozca cuánto puede gastar para pintar su casa en un reportaje de nuestro compañero Daniel Álvarez. Caras las pinturas, ¿no? Para diciembre. Comunidad en riesgo de perder sus viviendas, derrumbes y desplomes. Ponen en zozobra a 9 familias de Casalta 3 en Propatria, Caracas. Nota internacional. El presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo un llamado al diálogo luego de 3 años del estallido social.
En el espacio de la entrevista conversaremos con Omar Bautista, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores FAVEMPA, y cerraremos como siempre con arte y espectáculo. En lo actual, descubre qué actor se suma al elenco de Capitán América 4. Allí lo tienen. Bueno, amigos, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta #Primera Emisión. Titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, recorrido por las corresponsalías, prensa internacional, información que llega a nuestra mesa de trabajo. El tiempo, muy importante, atención con esto, porque ayer anunciaba Maduro que viene la onda número 45, un contacto a través de la televisión estatal lo anunciaba, que iba a llegar ya a territorio o ha llegado a territorio venezolano. Bueno, y al final lo que ustedes envían por redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 19 de octubre de 2022, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Así que un abrazo solidario a todas las personas, a todas las familias que transitan este camino. Salmerón, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Saludos, Gaudí, y además de ese abrazo solidario, también el llamado a la prevención, claro, que es la principal arma para poder combatir esta enfermedad. Sí, fíjate que cifras de la Organización Mundial de la Salud dicen que de cada 8 mujeres, una padece esta enfermedad, que también afecta a los hombres, hay que decirlo, pero en menor cantidad. Sin embargo, hay que tener allí esas medidas de prevención, el autoexamen que debemos hacernos las mujeres, también los hombres, y por supuesto los estudios anuales, la mamografía, muy importante para poder detectar a tiempo esta enfermedad, que si se diagnostica a tiempo significa vida. Así es, amigos. Nosotros vamos a iniciar entonces revisión de diarios que circulan a nivel nacional. De inmediato. Y comenzamos con la portada del diario 2001, que tiene una gran fotografía, ocupa toda esta primera plana y se refiere a la situación en el Castaño. Dice Aragua en vilo. Tienen allí, esta fotografía muestra cómo quedó esta zona del norte de Maracay en el estado de Aragua tras el deslave ocurrido allí. Dice, las autoridades se mantienen alerta en el sector El Castaño, Maracay, donde continúan las lluvias. Hay que decir, Ricardo, que ayer hubo una alarma allí en el Castaño, pues las personas que estaban allí en estas labores de remoción de escombros decían que nuevamente las aguas estaban bajando, que se temía un nuevo deslave, pero resulta que era que estaban moviendo las rocas, todas estas rocas que bajaron con esta situación que allí se generó, y por supuesto esto hizo que el agua drenara. Después las autoridades hicieron un llamado a la calma porque no se trataba de un nuevo deslave. Sí, el río no había crecido, sino que justamente había agua represada detrás de estas rocas y del material que se había quedado atrapado en la bajada que hubo en la primera oportunidad. Y bueno, causó la alarma porque evidentemente aumentó el flujo de agua en esa gran calle que nosotros pudimos ver cómo prácticamente se convirtió en un camino de piedras. Sí, terrible, terrible. Y bueno, y las casas que quedaron tapiadas también. Lamentable la situación allí en el Castaño. Amigos, vamos a revisar ahora información que tiene el diario El Universal. Ellos tienen la siguiente nota. Estados Unidos crea una cepa del coronavirus que causa 80% de mortalidad en ratones. El estudio todavía se encuentra en estado de prepublicación y debe ser previamente revisado. Investigadores de los Estados Unidos crearon artificialmente en un laboratorio una cepa muy letal en ratones del coronavirus causantes del COVID-19. Los científicos adaptaron la proteína de la espiga de la variante Omicron del virus encargada de reconocer e iniciar la infección en humanos en la superficie de la cepa viral original que surgió por primera vez en Wuhan al inicio de la pandemia. Bueno, uno se pregunta para qué esto, ¿no? Señalan acá el texto que aunque el interés de los investigadores fue manipular el virus para hacer más letal o infeccioso y así poder estudiar el modo de enfrentar posibles brotes de estas variantes en el futuro, este tipo de experimentos han despertado mucha intranquilidad y temor entre los expertos. Vamos a revisar otro tema que también está presente en esta portada del diario El Universal. Dice lo siguiente, bueno, el que yo tengo acá es lo que corresponde que vamos a leer. Suspenden por 24 horas más las clases en 5 municipios del estado Mérida. La medida que se realizó de manera conjunta
con los alcaldes busca proteger a los niños y adolescentes de las intensas lluvias. Señala acá que el día de ayer el director de la zona educativa del estado Mérida, Nelson Ruiz, informó la suspensión de clases en el municipio Libertador durante el martes 18 de octubre debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Las razones, bueno, que llevan a la suspensión de esto se debió a que el río La Pedregosa tuvo una gran crecida que trajo como consecuencia la afectación de la vialidad. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes la portada digital del diario El Nacional. Ellos abren con esta situación de los migrantes venezolanos tras la medida anunciada recientemente por el gobierno de Estados Unidos para estas nuevas normas migratorias para los venezolanos. Dice el titular: venezolanos varados deambulan por calles de México y Panamá. Tienen allí varias fotografías que presenta El Nacional en su portada. Dice la nota que 80% de las personas que se encuentran en San Pedro Tapanepec, Oaxaca, uno de los principales paraderos migratorios que instaló el Instituto Nacional de Migración de México desde agosto pasado, son venezolanos que después de haber recorrido cientos de kilómetros por Centroamérica no pueden proseguir su viaje por tierra hacia Estados Unidos por las restricciones que anunció ese país la semana pasada. Además, en este mismo tema hay otra fotografía que titula "La migración es tema de interés para la jefa del Comando Sur". En otro tema, ganancias millonarias en dólares dejaban al Tren de Aragua sus delitos en Colombia por drogas y extorsiones, el antetítulo. Con fotografía, El Nacional reseña la situación de las lluvias en Aragua. Dice: recuperación de las tejerías podría demorar años y la ayuda tarda en llegar. Jesús Mario Guaijano, presidente de la Cruz Roja en Aragua, señaló que se aproxima a un proceso complejo y lento porque la zona amerita una reconstrucción total. Y un reporte especial que ha preparado este diario: el celular también enferma. Dice en detalle que millones de teléfonos móviles están activos en el mundo y los expertos alertan sobre el daño que causa a la salud su uso excesivo, entre ellos el síndrome de la contractura de cuello, la adicción y los trastornos del sueño. También se ha investigado si existen vínculos con el uso de estos aparatos y el cáncer de cabeza y cuello en adultos. Amigos, vamos a revisar información que está en la página principal de Últimas Noticias. Alerta por llegada de la onda tropical o de otra onda tropical. La oleada de lluvia número 45 de la temporada entró al territorio nacional. Hay que prepararse, está entrando la onda tropical número 45, estamos en alerta permanente. Esto lo dijo el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. El mandatario recordó que la onda 41 causó la tragedia de las tejerías y la 44 provocó el desastre en el Castaño, ambas en el estado de Aragua. Acompañan la información de una gráfica donde también se muestran los trabajos de remoción de escombros que se están realizando en estas zonas para poder permitir el acceso a las zonas más intrincadas. Abren el paso. También se señala lo siguiente: el río se llevó la casa de David Concepción, el beisbolista. Quedaron sepultados sus anillos de la Serie Mundial y 5 guantes de oro. También con relación a este tema vemos lo siguiente: Comisión de la Asamblea Nacional amplía labores para atender a El Castaño. Nos vamos al tema internacional. Partieron de Argentina últimos tripulantes del avión de Emtrasur. Entre los liberados están los venezolanos Víctor Pérez y Mario Araga. Entre tanto, el 747, propiedad de Conviasa, permanece aún secuestrado, dice el diario Últimas Noticias. Veamos ahora qué trae la portada del diario Meridiano, especialista en la materia deportiva. Ellos hablan de béisbol. Dice: Magallanes está afinado. Dice: Eric Leal será el abridor del primer duelo de la campaña ante Tiburones el sábado y los 3 primeros de la rotación están listos. Más abajo, Altuve versus Judd. Yankees baten a Guardianes y desde hoy se miden a los Astros en la serie de campeonato de la Liga Americana. Y en fútbol, Real Madrid no se confía. Bueno, amigos, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. En la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Pero antes los vamos a dejar con las imágenes de la caída de una avioneta en un parque en Guayaquil, esto es en Ecuador. 2 de los 3 tripulantes perdieron la vida, lamentablemente. Testigos del hecho señalaron que el piloto habría buscado un lugar para el impacto luego de hacer maniobras en el aire, optando por el espacio despejado en el parque. Aún se desconocen las razones que originaron este accidente.
Amigos, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada del diario Avance del Estado Miranda. Titular principal: abusaron de una menor de 14 años. Un adolescente de 17 y un hombre de 20 son señalados de atacar sexualmente a la jovencita a quien habrían drogado. El hecho ocurrió en un apartamento de la urbanización El Barbecho. Familiares de la víctima afirman que todo sucedió en presencia de 5 adultos. Los 2 agresores fueron detenidos por Polimiranda. También se informa en esta portada que el gobierno garantiza 450 viviendas para damnificados del estado Aragua. Revisemos ahora qué trae la portada del periodiquito del estado Aragua. Por supuesto, ellos abren edición con el tema de las lluvias. Tienen una composición allí gráfica con varias fotografías. Dice el titular: intensifican rescates en Palmarito y El Castaño. Se ven allí labores de rescate de los funcionarios de Protección Civil, de otros organismos, y también esta imagen que se hizo viral el día de ayer del rescate en helicóptero en esa zona del Castaño. Más abajo tenemos tormenta tropical 45, llega con descargas eléctricas. El antetítulo: el presidente Maduro pidió prevención. También desde Choroní, pobladores alertan escasez de alimentos. El antetítulo: hacen llamado a las autoridades. Y recuperadas 14 escuelas en sectores de Las Tejerías. Se reseña el antetítulo que hoy reinician las clases. Vamos a revisar la portada del diario El Informador que circula en el estado Lara. Titular principal dice: tripartita reconoce que el salario debe aumentarse. El presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, contó que en el último encuentro con la Organización Internacional del Trabajo, sindicatos, gremios y Ministerio del Trabajo, el mayor punto de coincidencia fue avanzar hacia un aumento de sueldos. Celebró además que este diálogo se haya agendado para principios del año 2023. Acá se señala con una gráfica la situación que se está viviendo en el estado Aragua en la búsqueda de sobrevivientes. Según los informes de organismos nacionales, 5 personas siguen desaparecidas a raíz del desbordamiento de la quebrada Palmarito en el sector El Castaño del estado Aragua. Además, se reportan más de 140 casas afectadas. Precisamente sobre el tema de la construcción hay otra información. Dice que este sector prácticamente desapareció en el país. La afirmación la hace la Cámara Venezolana de la Construcción. Y ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Vamos a iniciar el recorrido en el estado Carabobo. Allí se encuentra nuestro compañero Sandino Yaguare. Buenos días, Sandino. Sí, buenos días. Amanecemos con información del estado Aragua, y es que continúan las labores de remoción de escombros en el sector El Castaño. Esto pese a algunas alarmas que se encendieron el día de ayer sobre un posible nuevo desbordamiento de la quebrada. Precisamente el viceministro para Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, informó que fueron realizadas inspecciones a las cuencas hidrográficas del Parque Henry Pittier y estas se encontraban en sus niveles normales, por lo que continúan las labores por parte de los diferentes organismos de seguridad y de protección del Estado, no solo para habilitar algunas vías, sino también para evacuar algunas familias, principalmente en la zona de Palmarito, una de las más afectadas por el desbordamiento de la quebrada. Hola, buenos días. Acá en Lara amanecemos informándoles de que de acuerdo al más reciente balance de Protección Civil, en la entidad existen 37 familias damnificadas. Esto producto de las lluvias de las últimas semanas. 21 de ellas registradas en el municipio Iribarren. El director regional de Protección Civil y Administración de Desastres, Luis Mujica, detalló que desde el 27 de septiembre a la fecha se contabilizan 20 parroquias afectadas y 101 sectores perjudicados por las precipitaciones en la entidad, al tiempo que destacó que existen 332 zonas de riesgo. Y es que el funcionario también precisó que las familias fueron atendidas por la gobernación y asimismo indicó que continúan labores preventivas junto a los demás entes del Estado. Esto para evitar mayores afectaciones producto de las lluvias. Hola, buenos días. Desde el estado Sucre amanecemos informando que directivos y trabajadores del Seguro Social Carúpano denuncian que hace 2 meses la sede de esta institución fue inhabilitada por bomberos y protección civil a raíz del pésimo estado de la infraestructura. Estas oficinas atienden a más de 2.000 personas al mes.
de 5 municipios del eje Paria, quienes ahora, para hacer trámites de seguro social, deben trasladarse hasta la ciudad de Cumaná. Hacen un llamado a las autoridades competentes a que se aboquen a la solución de esta problemática. Buenos días. En el estado Cojedes, funcionarios de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos del estado Cojedes, la Policía Estatal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas localizaron un cadáver en avanzado estado de descomposición en el sector San Luis 3 de la localidad. Este cuerpo fue visto por transeúntes en una zona boscosa del sector, por lo que de inmediato los mismos llamaron a los cuerpos de seguridad. Estos levantaron el cadáver y lo trasladaron hasta la medicatura forense del CICPC, donde se le realizarán los respectivos exámenes para identificar el cadáver. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión, pero antes la hora para la audiencia. Le digo la hora, son las 6:40 minutos de la mañana. En la próxima parte vamos a revisar prensa internacional, reporte del tiempo y también los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ahora los dejamos con imágenes de protestas en Francia. Los manifestantes solicitan al gobierno aumento salarial. Piden además recursos para escuelas, hospitales y seguro social. En París se registraron disturbios tras enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Se cuentan más de 20 personas heridas. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en El Salvador con la portada del diario de hoy. Ellos abren edición con el siguiente titular. UCA, que es la Universidad Centroamericana, revela este estudio: 9 de cada 10 golpeados por alza en el costo de la vida. Dice el sumario encuesta de la UCA, revela que 7 de cada 10 salvadoreños ven la economía como el principal problema del país. También se reseña el tema político nacional, mecanismo de voto exterior, abre la puerta al fraude, señala la oposición. Vamos a revisar, amigos, portada del diario El Día. Este periódico circula en Argentina, creo que es. Dice: Córdoba necesita 6.000 viviendas y apuesta por el alquiler como alternativa. 4 de cada 10 ciudadanos en lista de espera tienen menos de 35 años. Veamos qué trae El Heraldo de Colombia en su portada. La tributaria debilitará la economía de la costa. Tienen allí la fotografía. Dólar sin tope. Se ubica cerca de los 4.800 pesos. Y a propósito de esta conmemoración del día de hoy, de la lucha contra el cáncer de mama, tienen una fotografía, la ruta para prevenir el cáncer de mama. Vamos a revisar ahora la portada de Primera Hora que circula en Puerto Rico. Tienen la siguiente información. Ética dice que hay conflicto en pago al legislador Georgie Navarro por su participación en un programa de televisión. Vamos a revisar ahora las condiciones del tiempo con Gaudí Peroz. Así es, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el presidente del INAME, José Pereira, para las próximas 6 horas. Nos mantenemos alerta ante la llegada de la onda tropical número 45 a nuestro país. Adelante. Durante la mañana se prevén áreas nubladas con lluvias, algunas con actividad eléctrica en el Zulia, centro occidente, llanos occidentales, Amazonas y Bolívar, con acumulados pluviométricos entre 3 a 25 litros de agua. En el resto del territorio nacional prevalecerá nubosidad fragmentada con ocasionales lluvias dispersas. Agradecemos a José Pereira, presidente del INAME, por este reporte. Ahora revisemos en detalle el pronóstico. Barinas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 30. La Guaira parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 32. Barcelona tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Amigos, y vamos a comenzar con estas imágenes
que nos envía el señor Orlando. ¿De dónde son? Bueno, él señala acá que es desde Las Vegas, Cojedes, municipio Rómulo Gallegos, y dice, así está el puente de Caño Hondo. También por acá nos escriben y nos dicen que tienen 5 años sin servicio de recolección de desechos por parte de la empresa encargada. Se hacen también los locos, al igual que CanTV, que nunca colocaron un cableado por el que estaban cobrando, señala aquí, $150. También Armando Eduardo Martínez saluda desde Ruiz Pineda y dice que hay problemas con el suministro de agua, hacen el llamado a Hidrocapital. Saludos desde Guarena, nos envía Bendita, y también Ángel Max hace lo propio desde los puertos de Altagracia, municipio Miranda, en el estado Zulia. Gracias por esos mensajes que a diario hacen llegar a nuestra cuenta Twitter y a todas nuestras redes sociales. Ahora vamos con Carlos Fernández para conocer un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bueno, vamos a concentrarnos y vamos a presentar detalles, trabajos realizados por nuestros equipos sobre la situación del castaño, la situación en Aragua en general. Hubo un susto, ¿no? Ya lo reseñábamos porque hubo una pequeña crecida de la quebrada, pero bueno, afortunadamente no pasó de allí. Está todo el proceso de remoción de escombros, de tratar de ubicar, pues, no tanto a personas, sino cuantificar las pérdidas materiales. El número de personas fallecidas en el Castaño fue de 3, lamentablemente. Y las pérdidas sí son enormes, ¿no? Casas tapiadas, llenas de lodo, de piedras, de troncos de árboles, en fin, ya se verá. Se está trabajando en ese sentido. Y bueno, luego se verá qué va a ocurrir. En cuanto a las tejerías, sí es un proceso más complejo. Siguen también los trabajos de remoción. Hay una enorme preocupación de familiares porque no terminan de encontrar a personas desaparecidas. El número oficial de personas muertas, pues, es de 54 hasta ahora. Pero todavía hay un número que contrasta, cada quien da una versión diferente. El sector oficial habla de unas cifras, también los vecinos y los familiares hablan de otras. En fin, es cuestión de esperar y saber. El gobierno ratificó ayer que va a disponer de recursos para poder reconstruir, no en la zona, obviamente, porque es una zona sumamente peligrosa y sensible, pero sí en otro lugar cercano o lugares cercanos, unas 400 viviendas aproximadamente. Siguen los trabajos de las autoridades en conjunto con los vecinos. Se reanudan hoy en algunos espacios que se habilitaron las clases para que niños y muchachos no pierdan, como decíamos antes, al comienzo, la continuidad en este año escolar. Olvidé comentarles que ayer estuvo en la zona del Castaño la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Bueno, el tema de los migrantes también destaca. Sigue siendo terrible la situación, de verdad que es angustiante. Son miles de venezolanos entre Panamá y México, ¿no? Pasando por Centroamérica. Algunos se niegan a aceptar la realidad de lo que tomó como decisión el gobierno de Biden de no permitir la entrada de venezolanos por vía terrestre. Hay una normativa que comenzó a establecerse desde el día de ayer, martes 18 de octubre. Tienen que ir allí a esa página y rellenar un formulario que es sumamente estricto. Además, habrá una investigación sobre el patrocinador que decida pues recibir a algún venezolano, sea familiar o sea una empresa, en fin, y también, bueno, sobre la persona que hace la solicitud habrá una investigación muy rigurosa en ese sentido. De todas maneras, el tema de los migrantes está allí presente. Ayer conversaron telefónicamente Biden y López Obrador, hablaron precisamente del tema, y en la selva del Darién estuvo de visita, imagínense, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos con el ministro de Seguridad panameño para evaluar la situación de los migrantes. Desde Guatemala se informa que más de una veintena de venezolanos quieren regresar al país y está buscando la manera para retornar por vía aérea con la ayuda del gobierno venezolano, se supone, o del gobierno guatemalteco. Bueno, liberados ya definitivamente, se marcharon de la Argentina los tripulantes de Entrasur. Los últimos eran 5 iraníes y 2 venezolanos. Hay una información también significativa que destaca por una investigación que ha abierto la Fiscalía General de la República acá por el motivo de una fiesta en un restaurante en el este de Caracas. Imagínense, la simbología y el motivo era la exaltación del hitlerismo, del nazismo. Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que tener 2 dedos de frente para imaginarse lo que eso significa. Bueno, hay una investigación abierta en este sentido. Información internacional sobre el tema de Ucrania. Y vamos a cuantificar otras más. En deportes, bueno, siguen los juegos
de eliminatoria. Se enfrentaron en su primer juego Padres de San Diego y Phillies de Filadelfia para definir al campeón de la Liga Nacional, que luego irá a la Serie Mundial. Y ayer, pues, los Yankees ganaron a Cleveland y van a disputar con Houston y definir quién es el campeón de la Liga Americana, que también irá a la Serie Mundial. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Omar Bautista, es el presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores. Y al cerrar siempre tenemos la información del arte y el espectáculo, y al regreso Gaudí junto con Adrián Barros con las informaciones y sus detalles. Buenos días, Adrián. Buenos días, Carlos. Buenos días, señores televidentes, compañeros, un gusto saludarles a esta hora de la mañana. Vamos a hacer una pausa para publicidad como es costumbre, pero antes les leo algo de efemérides. Ya lo adelantamos, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, 19 de octubre. Se celebra el Día Mundial o el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama con el fin de mejorar el pronóstico y supervivencia de las pacientes. Con esto hacemos una pausa para publicidad. En minutos venimos con las noticias y sus detalles. Continuamos con las informaciones. El presidente Nicolás Maduro se refirió a la onda tropical número 45 que llegó a nuestro país la noche de este martes y del calentamiento global y su incidencia sobre la región del Caribe. Nosotros vimos hoy tomas donde hay una descarga, parece un tornado pero al revés, una descarga concentrada de agua y puede durar 1 hora ahí. Y se aflojan los suelos, ya los suelos están bastante llenos de agua, saturados, pero bastante. Son 45, está entrando ahora en la noche la onda tropical 45, temporada de lluvia. En la temporada de lluvia, bueno, entran aproximadamente 65, este año 65 ondas tropicales, es lo que está estimado por los organismos internacionales, satelitales, 65 ondas tropicales. El presidente Maduro exhortó a la población en general a mantenerse alerta ante las fuertes lluvias que azotan nuestro país. Agregó que el gobierno nacional avanza en la habilitación de terrenos para la construcción de viviendas destinadas a los afectados de las tejerías en el estado Aragua. Tenemos 450 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela solo para tejería. Y vamos pensando en un terreno. Allí visité con Diosdado un terreno que quizás reúne las condiciones para construir un grupo importante de vivienda, un terreno seguro. En cuanto al retorno de las actividades escolares, el presidente Maduro indicó que fueron recuperadas 14 escuelas y 2 centros de educación inicial. Y la Asamblea Nacional aprobó la extensión de las funciones de la Comisión Especial que acompaña a los trabajos de recuperación en las tejerías hacia la comunidad del Castaño y otras zonas afectadas por las lluvias en el estado Aragua. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, instó a los diputados a seguir apoyando a los perjudicados. Para que de inmediato se apersone también a la localidad de Los Castaños, en el norte de la capital del estado Aragua, y el mismo trabajo que hemos venido haciendo de acompañamiento, de recuperación, de rescate, de presencia de la Asamblea Nacional en las tejerías en el municipio de Santo Michelena, se extienda a la localidad de Los Castaños en el norte de Maracay, también en el mismo estado Aragua. Rodríguez aprovechó el momento para felicitar a todos los organismos de seguridad y rescate por los trabajos realizados en la localidad de Las Tejerías. Agradecer, mandarles un abrazo y un aplauso a esos héroes silenciosos que no han parado desde ese sábado en la tarde cuando se iniciaron los procesos de recuperación, bomberos, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rescatistas, voluntarios, refugios voluntarios, vecinos y vecinas de las tejerías que se han convertido en un solo hombre y en una sola mujer para el rescate. Durante la sesión, la Asamblea también debatió en segunda discusión el proyecto de ley sobre la condecoración Orden Gran Cacique Guaycaipuro, que busca homenajear a los ciudadanos por sus servicios de ciencia, cultura, arte y fortalecimiento del desarrollo integral de la nación.
El Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología descartó la formación de ciclones tropicales durante los próximos 5 días que puedan afectar el territorio nacional. El organismo negó cualquier relación con un video que circula en redes sociales sobre la llegada de una tormenta a nuestro país y lo calificó de inoportuno. Instó a los ciudadanos a evitar la difusión de información que no sea ofrecida por los entes oficiales. 9 familias están en riesgo de perder sus viviendas en el sector Negra Primera de Casalta 13 en Propatria, Caracas. Otras 14 fueron llevadas a refugios tras el desplome de sus casas por las lluvias. Cuando llueve hay que salir corriendo, hay que resguardarse porque no sabemos si aquella casa nos cae encima, si quedamos tapiados. Bueno, yo no duermo, yo estoy nerviosa. El temor puede que son ranchos, pero nos tapizan a todos. Derrumbes y desplomes de viviendas se han registrado desde aproximadamente 2 semanas en el sector Negra Primera. Quienes aún habitan la zona viven con el miedo a perderlo todo cada vez que comienza a llover. Por medio de las aguas servidas, las aguas de lluvia, han cedido todos estos terrenos, todo se ha bajado, ha colapsado, se han caído casas, estos terrenos están cediendo de este lado. Sí hemos tenido respuesta, han venido las personas, las agentes gubernamentales, pero solamente han tomado en cuenta, como quien dice, la fachada y ya. Magalis Luzardo tiene 65 años y desgaste en su rodilla derecha. Vive sola. Su casa ya presenta grietas y en la parte de atrás un inminente peligro. Eso está aproximado a caer, eso está casi deshecho. Mire cómo está despegando. Sí, esas son filtraciones de cuando llueve y eso en cualquier momento puede derribarse y me cae a mí encima, pues, la casita. Miren las condiciones que yo estoy, cómo hago yo. La mayoría de quienes quedan en la zona prefieren resguardar sus pertenencias a irse a un refugio. Algunas familias están aquí en la zona de impacto por su decisión propia, otras porque no pudieron ser sacadas. Pues. Cuando llueve, ¿qué piensan? De todo. Cuando llueve, yo soy una de las que me salgo para la calle. El sector Negra Primera colinda con Unido por Barrio Nuevo, una zona vecina que corre el mismo peligro. Todas esas casas, si sigue lloviendo, se van a derrumbar, van a caer unas encima de otras. Y eso es, mira cómo estamos aquí, todo. Y la Junta Comunal de nosotros no nos ayuda en nada. Los vecinos de estos sectores afectados en Casalta dijeron entender la situación compleja que atraviesa el país con las lluvias. Sin embargo, piden al gobierno que no los olviden y que los ayuden lo antes posible, antes que pase un hecho que lamentar. Jonathan Cárdenas, Televen. Continuamos en nuestra ciudad capital. Casi 20 viviendas de la comunidad San Andrés en el Hatillo, en el estado Miranda, se encuentran en riesgo debido a los deslizamientos de tierra que se han registrado en el sector. El problema tiene años, pero se ha agravado con las últimas precipitaciones. Hace más de una década, justamente donde está la trocha, registraron el primer talud. En ese entonces solo quedó momentáneamente bloqueada la vía y algunas viviendas tuvieron leves afectaciones. La realidad hoy es diferente. Los deslizamientos continuaron y afectaron aún más esta zona rural. Incluso por recomendación de las autoridades, varios afectados deben abandonar sus hogares cuanto antes. Ayer vino Protección Civil y nos dijeron que mi casa iba a ser demolida. Sí, pero yo no me puedo ir por un refugio porque imagínense. Me dijeron que antes de 2 semanas tenía que irme. Usted verá como estoy guindando aquí en mi casa. Las personas de abajo también. Hay varias casas que están deslizadas y estamos esperando respuestas. Algunos sí desean ser reubicados en refugios, pero hasta ahora tampoco han tenido respuesta. Sin embargo, mantienen la esperanza que esto ocurra próximamente. Las columnas están prácticamente destapadas, que en cualquier momento la casa se va de lado. Oye, esto es algo que me tiene completamente deprimida, pues yo tengo a mis hijos allí. Anoche los tuve que poner a dormir en la sala. Ahorita en estos momentos, refugio, si me lo dan me voy. Otras 5.000 familias de la zona rural corren con el riesgo de quedar incomunicadas debido a las afectaciones de la trocha. Funcionarios de la alcaldía de Hatillo solicitaron al gobierno regional y nacional trabajar en conjunto para atender también este gran problema. Otras viviendas del sector San Andrés se han visto notablemente perjudicadas debido a la caída de algunos árboles producto de las fuertes precipitaciones. Es por ello que le piden a las autoridades el mantenimiento adecuado a las áreas verdes para que este problema no se sume a los anteriormente expuestos en este reportaje. Mauricio Cruz, Televen.
Y el colapso de un árbol bloqueó el paso vehicular hacia la zona norte del estado Táchira tras caer sobre un punto de control de la Guardia Nacional. El hecho ocurrió en el sector El Descanso, sobre la Troncal 1, entre los municipios Panamericano y García de Evia. El suceso no dejó personas heridas ni fallecidas. Las autoridades confirmaron que el tránsito desde La Fría hacia Coloncito estará restringido hasta que se culminen las labores de despeje de la vía. Continuamos con más información. En el estado Mérida, varios municipios han sido duramente golpeados por el desbordamiento de ríos y quebradas. Al menos 18 viviendas han resultado afectadas por las intensas lluvias de las últimas horas. El paso hacia los pueblos del sur, la zona panamericana y el páramo es a riesgo, ya que las lluvias siguen causando daños en las carreteras. Las actividades escolares han sido suspendidas en 5 municipios por 24 horas más. La situación ha sido fuera de lo normal, fuera de lo ordinario. La crecida súbita del río de la Pedregosa es la onda tropical número 44 la que nos ha afectado, no solamente afectaciones en la Pedregosa, sino también en otros municipios, en Campo Elías, en el sector Puente de Humo. Tuvimos afectaciones nuevamente en la Quebrada de los Granadillos, en Cacute, tuvimos afectaciones en el río Mocutuy, en el municipio Arzobispo Chacón, de igual forma en el municipio Guaraque. En las zonas afectadas del municipio Libertador, entre vecinos se ayudan en sacar agua y barro, con el apoyo de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y efectivos militares y policiales, donde las viviendas siguen repletas de lodo. En todo el municipio de Libertador, afectada por las últimas horas, tenemos un total de 18 viviendas, de las cuales 10 son de la parroquia Lazo de la Vega, 2 son de la parroquia Jacinto Plaza, 4 son de la parroquia Arias y 2 son de la parroquia El Morro y Los Nevados. Mientras que la gente espera ayuda por parte de las autoridades, debido a que muchos perdieron los recursos con los que se ganaban la vida. Porque no tenemos cómo trabajarlo. No tenemos cómo trabajar porque ya ahorita ya no nos van a dejar trabajar aquí, no nos van a dejar entrar más a trabajar aquí porque la casa quedó socavada. Entonces tenemos que sacar los corotos, quién sabe para dónde, y buscar un local a donde podamos trabajar. Le decimos que nos ayuden lo más que nos puedan porque verá que quedamos con una mano adelante y otra atrás, pérdida total. Igualmente las autoridades informaron que las fuertes precipitaciones causaron daños en el servicio eléctrico y también en el sistema de agua potable de varias comunidades del municipio Libertador. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Cerca de 1.500 familias del sector Gran Sabana en el municipio Caroní del estado Bolívar están afectadas por un bote de aguas residuales que lleva más de 2 años esperando ser reparado. Entre olores nauseabundos, aguas negras, zamuros y moscas, viven los vecinos del sector Las Casitas de Coreocho en Puerto Ordaz. Bueno, nosotros aquí estamos de verdad tremendamente afectados, ¿verdad? A la hora de comer, yo particularmente cierro toda mi casa para que no me entre ni plaga, ni mosquito, ni ese olor tan horrible, porque aún por el baño, por el inodoro, por ahí sale la putrefacción. De acuerdo al testimonio de vecinos cercanos al lugar, son varias las manzanas que se ven perjudicadas, no solo por las aguas residuales, sino también por la acumulación de desechos sólidos. Aquí tenemos esta problemática desde hace 15, 20 años. Se medio soluciona, ahora el vertedero está aquí en este sector. Por aquí no pasa a ser urbano. Lo mismo hacemos lo que le pagamos a las carruchas, porque yo soy uno de ellos. Le pago a la carrucha que bota la basura y para acá la traen, porque ¿dónde la van a llevar? Los residentes temen proliferen los casos de dengue, ya que la concentración de las putrefactas aguas se ha extendido a otras calles del urbanismo. Hay niños con dengue, personas discapacitadas, enfermas, que se han visto también muy fuertes, dañados muy fuertes de salud, pues. Han venido, pero solamente lo que hacen es ver, observar y se van otra vez, sin darnos una respuesta definitiva a la solución del problema. De igual forma, los vecinos exigieron respuestas inmediatas en cuanto a los problemas presentados en el transporte y alumbrado público. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Nos centramos ahora en el estado Monagas. Habitantes de la parroquia San Simón señalan que después de las 6 de la tarde, la comunidad se convierte en terreno de la delincuencia debido a que no cuentan con alumbrado público.
Muchísimas gracias por el contacto. En este momento nos encontramos en la parroquia San Simón del municipio de Maturín, específicamente en el sector Alberto Rabel, donde habitantes señalan que hace más de 6 años se encuentran sin alumbrado público, por lo que se exponen a la delincuencia. Escuchemos. A los robos, a la delincuencia que nos azota en el lugar. Aquí, con el alumbrado público, bueno, la mayoría de las calles se alumbran con los bombillos de las casas, pues de los hogares que están acá presentes. Y bueno, como siempre, el latente es la delincuencia que vienen motorizados de otros sectores y atracan a las personas, le quitan los teléfonos celulares. Se han visto casos y se han denunciado que a personas mayores les han arrebatado las bolsas de mercado. Bien, estas fueron declaraciones de uno de los afectados de este sector, quien señala que han hecho varias denuncias sin recibir respuesta. Asimismo, indicó que hasta ahora se ven en la obligación de resolver el problema de alumbrado público con la luz de sus viviendas. Es la información que manejamos hasta el momento, con ella devolvemos el pase a los estudios en Caracas. Gracias. Seguimos. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En la actualidad, esta enfermedad es la mayor causa de mortalidad entre las mujeres venezolanas. Anualmente, son más de 3.000 las pacientes que fallecen a causa de esta patología en el país. Para ser exactos, fueron 3.128 las muertes que registró la Sociedad Anticancerosa de Venezuela solo en el 2021. La principal causa: no detectaron a tiempo la enfermedad en sus organismos. El tócate fue muy importante en el pasado, pero dada la evolución tecnológica actual, nosotros no queremos que la paciente se toquen nada, porque a veces cuando se tocan ya puede estar avanzado el cáncer. Queremos que acudan precozmente al médico cada año, al mastólogo en este caso, porque hay lesiones muy prematuras que aún no son cancerosas, que se pueden ver en la mamografía. Y si tomamos medidas en ese momento, más del 90% de las pacientes las podemos curar. Los expertos recomiendan que las mujeres se realicen la mamografía a partir de los 35 años y si la persona tiene antecedentes desde los 25 puede hacérsela. Por otra parte, las deficiencias en los centros públicos, falta de insumos, equipos y hasta de personal médico han agravado más el panorama para los pacientes oncológicos. Son diversas las ONG e instituciones que intentan ayudarlas gracias a los aportes privados, pero esto, sin embargo, no es suficiente. Por ejemplo, los equipos de radioterapia en todo el país, probablemente el 80% no están operativos. Por ejemplo, Estados Unidos ha logrado disminuir la mortalidad en 1,2% cada año porque invierten suficientes recursos en cáncer. Nosotros estamos ofreciendo a la colectividad la clínica de prevención del cáncer, donde las mamografías son a precios muy subsidiados. En la esquina de Canónigo a Esperanza, en la parroquia Altagracia, estamos yendo a las comunidades con el único mamógrafo portátil digital que hay en Venezuela, haciendo pesquisa de diagnóstico de cáncer. Tratarse la enfermedad desde el momento en que se detecta, así sea en centros públicos, es realmente costoso. Igualmente necesita dinero para exámenes sanguíneos, biopsias, entre otros. Es por ello que para muchas es casi imposible, y si hablamos de los medicamentos, algunos solo se consiguen en el exterior. Tal es el caso de Anneli, quien necesita localizar urgentemente algunos de ellos para continuar con su lucha. Ahorita requiero un medicamento que no lo trae el Seguro Social, no tenemos el laboratorio aquí en Venezuela. ¿Cuál es su nombre? Abemaciclib de 150 miligramos o Ipartacep de 200 miligramos. Esto es un laboratorio que queda en España y el país más cercano es Colombia, traerlo. Es complicado, pues, y no tiene línea de refrigeración, pero sí es difícil traer el medicamento. Tengo buscándolo aproximadamente 2 meses, pero por el alto costo no lo he podido comprar. Un medicamento que te sobrepasa los $1.000 no es viable mantenerlo. Los especialistas solicitan a las autoridades que cuanto antes se incluya la inmunoterapia al sistema público de salud. Con este tratamiento, que ya es pilar en toda Europa, se podría reducir notablemente la tasa de mortalidad de los pacientes oncológicos en nuestro país. Mauricio Cruz, Televen. Pasamos a otro tema. Al menos $500 millones se necesitan para elevar los números de la producción del sector agronómico de nuestro país. Así lo asegura el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, Saúl López.
López detalló que este año hubo un leve proceso de recuperación en algunos rubros, entre los que se destacan el maíz, con 890.000 toneladas, llegando a cubrir el 50% de la demanda nacional, como también la caña de azúcar. En cambio, el arroz registró una disminución de 160 a 150.000 toneladas en el 2022. Hablamos de 500 millones de dólares en general para todo el agro. Para todo el agro. Sí, porque no podemos plantearnos metas irrealizables. Aquí tienen que haber muchos cambios y sobre todo pasan por temas políticos para poder hablar nuevamente de 1.500 millones de dólares. Para poder pasar de 1 millón de hectáreas que hoy estamos sembrando de todos los rubros a por lo menos 1.300.000 hectáreas, aumentar 30% más. Podríamos hacerlo. Debido a las fuertes lluvias y el mal manejo de las cuencas hidrográficas, unas 150.000 hectáreas han quedado afectadas durante este año, siendo Zulia y recientemente Aragua uno de los estados más perjudicados. Manejamos la información, manejamos la estadística, estamos atentos siempre a los datos que genera el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, INAME, que son muy acertados. Y todo está anunciado, todo está presente, la tecnología está, el manejo está, el conocimiento está. La cuestión es aplicarlos. Por lo menos en los sitios donde ya ocurrió, bueno, lo que podemos hacer es la remoción, hacer la remoción de lo que ya ocurrió, aumentar los cauces de las quebradas, pero en donde no está todavía ocurriendo, se está generando un fenómeno que se llama desaturación de los suelos. Añadieron que para el 2023 esperan competir con los productos importados que lleguen al país desde Colombia, poniendo mayor atención en las hortalizas y papas. Financiamiento, apoyo e inversión es lo que pide la Sociedad Venezolana de Ingenieros al Gobierno Nacional de cara al 2023, para así poder satisfacer la demanda de los venezolanos con producción nacional. Manuel da Silva, Televen. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con la delegación técnica para inversiones de Qatar a fin de fortalecer la cooperación bilateral. En el encuentro se debatió la agenda de trabajo que procura generar oportunidades de inversión e impulsar nuevos proyectos en materia petrolera, gasífera y de alimentación, esto a fin de afianzar el intercambio comercial y diplomático entre ambas naciones. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 20 casos de coronavirus, 19 por transmisión comunitaria y 1 proveniente del exterior. Aragua es la entidad con mayor número de contagios, con 11. Zulia contabilizó 7 y Yaracuy 1. El caso importado es de Panamá. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 545.397 casos de coronavirus, de los cuales 618 se encuentran aún activos. En esta última jornada no se registraron decesos, por lo que la cifra se mantiene en 5.820. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso revisamos el panorama internacional. Para este miércoles 19 de octubre, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 8,37 bolívares. Esta debe ser usada en el cobro de productos y servicios. Aplicar una tasa distinta constituye un delito que acarrea sanciones penales para los comercios y particulares. De 120 a 220 dólares usted podría invertir si desea pintar su casa o apartamento. Este precio no incluye implementos como lijas, brochas o rodillos. Daniel Álvarez nos cuenta más. Para unos 60 metros cuadrados, y hablamos de una superficie que esté medianamente bien, solamente que necesite la pintura, serían como 4 galones de pintura, ¿verdad? Ahí hablamos de 120 dólares. Y una mano de obra que no te bajaría de 100 dólares para los 120 metros de pintura, como 220 dólares por la medida baja. Sobre las ventas, esperan que aumenten a medida que se acerque diciembre. Se ha empezado a mover algo más. No te voy a decir que no, sí, en verdad se ha empezado a mover un poco más la cuestión, pero no el mismo flujo de antes como nos estábamos acostumbrados. Nosotros antes comprábamos
los camiones de mercancía, ahora compramos solamente lo que nos está faltando. Los cuñetes de pintura salen desde los $130 dependiendo de la marca. Las de aceite de $44 a $57 el galón. Las lijas las encuentra desde $1 en adelante. Brochas entre $8.40 y variando entre el tamaño de las brochas y rodillos también dependiendo del pelo que busquen. ¿En qué precio los rodillos? Pues los rodillos tienen una variedad entre $4 a $5. Un kit de bandejas que te podría salir en $15, $20. ¿Qué incluye? Pues incluye la bandeja como tal y el rodillo pelo medio. Si lo que quiere es cambiar pisos o paredes, prepare su bolsillo. Supera los $2.000 si se trata de un apartamento pequeño. Estaría sacando un presupuesto aproximado de $1.400 para un apartamento aproximado de 70 metros cuadrados. Entonces, este es uno de los precios más competitivos que tenemos ahora en el mercado. ¿Cuánto sería el presupuesto si le incluimos no solo la cerámica, sino los materiales necesarios para hacer el trabajo del hogar? Aproximadamente, por lo menos, el apartamento que tenemos de 70 metros cuadrados serían aproximadamente unos $2.000. Para algunos venezolanos, la prioridad no será la tradición de pintar, sino los alimentos. No, no hay chéchere. Ay, pero por otras cosas, pues, nada más que así en el perniz y las hallacas, no, primero tenemos que hacer las cosas y después pintamos. Antes sí, yo recuerdo cuando yo era pequeño que todos los años en mi casa en La Pastora, todo el mundo pintado. En cuanto a la mano de obra, si usted lo que desea es pintar sus paredes, le saldrá en $80 por 40 metros cuadrados. Toma en cuenta que se cobran $3 aproximadamente por metro. Y si lo que desea es reemplazar sus pisos, un apartamento de 700 metros cuadrados le saldrá desde los $500 a los $1.000. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Nos centramos ahora en el estado Bolívar. La Escuela de Ciencias de la Tierra, ubicada en la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, se encuentra en total deterioro. Para Camilo Torres, ex estudiante y ahora profesor de esta casa de estudios, el grado de deterioro que hoy presenta la Escuela de Ciencias de la Tierra es comparable con el paso de un huracán. No hay un pupitre, no hay un salón de clase, no hay una área que esté habilitada. Todo está 100% totalmente abandonado. Entonces, ¿dónde están los organismos de seguridad, los cuerpos de seguridad? Porque lo que ocurrió aquí pareciera fue algo natural, como un huracán igual a un tsunami o un tornado, algo sumamente grande. De acuerdo con información suministrada por estudiantes de este núcleo, durante el confinamiento por COVID-19, grupos vandálicos cercanos a la zona aprovecharon para sustraer equipos de aires acondicionados, elementos de laboratorio, pupitres, ventanas, vigas y hasta las cabillas hurtaron. La mano humana, gracias al abandono, y eso es el llamado que yo le hago al ciudadano gobernador que prometió reparar estas instalaciones. Que llegó el momento, llegó la hora de rescatar la Universidad de Oriente, llegó la hora de que todos nos unamos, la comunidad universitaria, los estudiantes, los vecinos, la comunidad, todos los que están adyacentes a este sector de la parroquia La Sabanita. Tanto profesores como estudiantes que hacen vida en este centro educativo suplican a quienes se han dedicado a cometer actos vandálicos en contra de esta casa de estudios que cesen sus prácticas insanas, ya que están atentando contra el progreso de la nación. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. La alcaldía del municipio Maneiro del estado de Nueva Esparta benefició a 2.500 niños con la entrega de morrales y útiles escolares. La autoridad de Maneiro detalló que además de las escuelas municipales, este programa de entrega de morrales con útiles escolares abarcará los 5 centros educativos estadales que se encuentran en esta jurisdicción, con el fin de garantizar que los niños y niñas inicien el año escolar con todo lo necesario para sus actividades en el aula. Es un plan que nace de la necesidad del pueblo, que siempre que vienen clases tienen un problema en no poder comprar los útiles escolares para sus hijos, el uniforme. Todos sabemos la crisis que estamos pasando en nuestro país y lo difícil que le resulta al pueblo más necesitado poder adquirir estos útiles escolares para los niños vuelvan otra vez a clase.
hay que entender que la educación no tiene tinte político, que no importa que las escuelas sean municipales, estatales o nacionales, si tenemos la posibilidad de la alcaldía de apoyar a todos aquellos niños que lo necesiten, lo tenemos que hacer, y eso es lo que estamos haciendo. Por otro lado, Rodríguez mencionó que se encuentran en conversaciones con los directores de las 2 escuelas nacionales ubicadas en Los Robles y Pampatar para que sus alumnos también reciban este beneficio y así abordar a toda la matrícula escolar del municipio Maneiro. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. En Yaritagua, estado Yaracuy, las autoridades locales dieron inicio a la época navideña adornando espacios públicos con íconos emblemáticos. Uno de estos íconos es la famosa cruz de la capilla de Capuchino. Está ubicada en una zona turística de Yaracuy y para esta fecha fue colocada en la Plaza Bolívar de la localidad de Yaritagua. Aquí hay miles de personas disfrutando de la Plaza Bolívar, del Paseo Los Páez, del Paseo de los Estudiantes, de las actividades musicales que sobre todo nos han deleitado a través de los niños, las escuelas a través de sus niños, también las agrupaciones gaiteras, la agrupación Tierra Firme, los emprendedores que están haciendo vida. Durante el acto inaugural por la llegada de la Navidad, esas jurisdicciones tuvieron presentes diferentes centros educativos, quienes entonaron aguinaldos en compañía de la banda Show Santa Lucía, quien fue la encargada de hacer el conteo regresivo para dar formalmente. Y notificó la llegada de otros 4 peloteros a la plantilla, el lanzador Anthony Castro, Ronald Herrera y los importados Tyler Wilson y Thiago da Silva. Es momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Omar Bautista, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores. Ya venimos. Omar Bautista, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, pues está con nosotros. Siempre, Omar, hacemos una especie de repaso, ¿no?, cada cierto tiempo de cómo van los diferentes sectores de la economía venezolana y en particular este sector que es tan importante, ¿no? Bueno, yo te hago la pregunta inicial. ¿Cómo está la situación del sector automotor, fabricante de partes automotoras en el país en este momento? Bueno, muchas gracias, Carlos. De verdad que el seguimiento que tú haces al sector industrial es muy importante. Y en el caso de la fabricación de autopartes, bueno, no hemos tenido una mejora como nosotros quisiéramos y hubiéramos esperado también a estas alturas del año. El mercado sigue inundado de repuestos importados sin pagar impuestos. Y eso, además, sin saber la calidad, Omar. Claro, con dudosa calidad, muchos de ellos con dudosa calidad, y eso ha impedido que nuestro sector industrial se pueda recuperar. Incluso no podemos decir que en esta mejora económica que existe en el país nosotros hayamos mejorado. Por el contrario, tenemos 7 empresas menos en nuestro sector porque han cerrado, producto pues, de las condiciones adversas que hemos tenido en el sector industrial. Entonces, la situación de la industria de autopartes sigue siendo pues, bastante compleja, muy difícil. Las empresas están haciendo su mejor esfuerzo, los empresarios por mantenerse, por competir, pero hay una competencia totalmente desleal con esa importación de productos sin pagar impuestos y sin emitir factura, cuestión que ha generado una informalidad en el sector que va creciendo, y eso también genera una competencia desleal con nuestro sector, que está obligado a emitir factura y está sometido a permanentes fiscalizaciones del CNEAT. Ahora, fíjate una cosa que es importante, a veces es paradójico, uno escucha el discurso oficial, habla otra vez y rescata aquella vieja frase de la década de los 60 del siglo pasado: sustitución de importaciones, reanimación de la industria nacional, estímulos necesarios para que se produzca acá, para generar además mano de obra, y además la industria es la que paga impuestos y todo ello. Pero algo está pasando, las importaciones continúan. ¿Qué intereses se están moviendo detrás de todo esto? O sea, el gobierno sabe que ustedes necesitan mayores estímulos, necesitan también ciertas descargas de corte fiscal que pesan para la reanimación de la industria. Está el problema de la banca, que es otro tema, y lo del encaje legal. Oye, pero ¿qué es lo que pasa? Que no terminan de darse los pasos. Esa abundancia abrumadora de importaciones perjudica al sector. Entonces, ¿qué se mueve detrás de todo esto?
Fíjate, nosotros nos impacta muchísimo lo que son los impuestos municipales. Sí, también. Hay algo, pero una voracidad fiscal inmensa. Los timbres fiscales están siendo calculados en base... El tema de los registros, Omar, y también, notarías. muy importante. Pero fíjate, los timbres fiscales son calculados en base a la extensión, al área del establecimiento. El sector industrial, por su condición, requiere de grandes extensiones. Entonces, ¿cómo es posible que todos los años, por un uso de conformidad, de que el fabricante está haciendo lo mismo todos los años tiene que pagar entre $15,000 y $30,000 porque son calculados en base a la extensión? Sí. ¿Cómo es posible también de que un permiso bombero también tengas que pagar entre $15,000 y $30,000 cada año? ¿Y cómo es posible también para un registro sanitario también pagar esa misma cantidad? O la ley del ambiente también. Entonces, nada más que en la parte municipal, bueno, hay una voracidad, están cerrando las empresas porque las empresas no pueden pagar esas cantidades. Y se están marchando a la informalidad. Claro, para no pagar impuestos. Y están cerrando, básicamente, porque no hay estímulo. O sea, lo que se ha promovido son las importaciones en lugar de apoyar a la industria nacional. La industria nacional tiene que ir al frente, tiene que ser apoyada, y las importaciones atrás. Ya hemos tenido 4 años de importaciones masivas. Le toca pues ahora el apoyo al sector industrial, que todavía no lo tenemos. Ahora fíjate, Omar, esa voracidad fiscal que tú citas de los municipios. O sea, los municipios creen que de verdad la economía venezolana está boyante y que esta reanimación circunstancial ya le da para pedir mayores impuestos y pechar de alguna manera con mayores tributos a la industria. Es absurdo, es una reanimación simplemente, es un atisbo de recuperación. Sí, en estos momentos está ese proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización tributaria estatal y municipal en la Asamblea Nacional. Nosotros hemos reiterado pues que el sector industrial, que es el que le toca competir con las importaciones sin pago de impuestos, que es el que le toca salir, o sea, mejorar la competitividad internacional para poder exportar, no puede estar recibiendo pues cargas de impuestos tan importantes como lo que están planteados. Están también pechando todo lo que son las exportaciones, las ventas por exportación también la están cargando de impuestos, y lo que te comentaba, los timbres fiscales también. Entonces, el sector industrial necesita que tenga una preferencia en ese proyecto de ley, porque es muy importante para la reanimación y el apoyo al sector industrial. El sector exportador está pidiendo algo similar, ¿no? Es decir, un poco flexibilizar las cosas sobre ese enorme peso tributario que le están cargando de una vez, y apenas las exportaciones no tradicionales medio se comienzan a mover. O sea, ¿cómo ya la vas a comenzar a castigar? No, y es muy difícil, hemos perdido la competitividad internacional. La inflación que hemos tenido por años, eso nos está castigando muchísimo, eso ha generado una sobrevaluación del tipo de cambio, lo cual entorpece las exportaciones y facilita las importaciones. Y además la carga de impuestos, los reintegros del IVA a los exportadores, eso se hace muy lentamente y se pierde el valor cuando se recupera. Entonces faltan estímulos para las exportaciones para poder recuperar la competitividad internacional. Ahora, el gobierno sabe lo de las importaciones. El argumento que surge es que no podemos detenerlas porque el mercado no puede quedar desabastecido. O sea, ¿cómo armonizar eso, no? Un discurso oficial que habla de esto, por otra parte dice que hay que darle estímulo a la industria y por otra parte la industria sigue deprimida. Ese es el tema, ellos siempre plantean eso. Recuerdan lo que pasó hace 4 años, que esas condiciones hace 4 años no están presentes hoy día. Hace 4 años había una ley de protección al consumidor de las ventas, sí. un control de precios. Hoy eso lo han flexibilizado, también estaba la penalización del dólar, hoy no existe. Y eso ha ayudado a que exista un abastecimiento no solo de la importación, sino de la producción nacional. Se dieron cuenta, despertaron de que si no hacían, al realizar esto, para ellos iba a ser mucho mejor, políticamente hablando. Digo. Exacto, entonces las industrias en este momento tienen una alta capacidad ociosa porque las importaciones siguen presentes y no deberían estar como lo están hoy día. Entonces, necesitamos esa sustitución de importaciones efectivamente con medidas. ¿Cómo es posible que ahorita nosotros tengamos una cantidad de repuestos que están en un régimen, se llama de contingente arancelario, en el arancel de aduana, que con otorgar
certificado de exoneración, pueden entrar esos repuestos sin pago de impuestos. Cuando existe producción nacional y la producción nacional le ha dicho, estamos en capacidad de abastecer el mercado nacional. Sí. Bueno, hagamos una pausa, Omar, para seguir conversando contigo. Conversamos con Omar Bautista. Continuamos conversando con Omar Bautista. Bueno, ¿qué hacer en esta circunstancia? Las cartas están sobre la mesa, ustedes lo han planteado al gobierno, lo expresan en reuniones privadas, lo expresas aquí tú públicamente para que el país conozca cuál es la situación del sector de productores de partes automotoras. Entonces, ¿qué hacer? El otro es el fracaso y bajar la Santa María y cerrar. Las empresas siguen presentes en menor cantidad, pero las que están ahorita están haciendo su mejor esfuerzo por mantenerse. Pero hay una competencia desleal totalmente nefasta para el sector industrial. Nosotros, ¿qué estamos pidiendo? Que no se permita la importación de repuestos sin pago de impuestos. Que todas las importaciones de repuestos similares a lo que se produzcan aquí en el país paguen sus impuestos. Y la calidad, Omar, porque bueno, la calidad hablábamos hace un momento atrás en el segmento, la calidad, reparaciones de piezas que son de muy mala calidad, son pésima calidad y hay que regresar los carros al taller, etcétera, etcétera. Sí, nosotros hemos también denunciado también algunos repuestos que vienen con empaques en otros idiomas que no se sabe qué idioma es. No, además te imitan las cajas diciéndote que es original y no es. Eso es una trampa, eso es un fraude. Totalmente. La Cámara Nacional de Talleres Mecánicos está muy activa en ese sentido y está justamente recomendando a los consumidores que busquen el producto de calidad, de marca reconocida, que te ofrezca una garantía, pues. El producto nacional te ofrece garantía. Claro. Y el producto importado, bueno, busca la marca que te ofrezca garantía. Lo que pasa es que hay talleres que de verdad se preocupan por el cliente y lo buscan. Otros simplemente la marca que le llegue para rellenar el espacio del que le colocan a la pieza del automóvil. Entonces, es un tema de responsabilidad también, de responsabilidad social en este caso. Sí. Un problema también de la pérdida del poder adquisitivo de la población, que busca también el repuesto más económico, que a la larga le sale más costoso y algunas veces muy peligroso también, ¿no? Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros también? Que se obligue pues a emitir factura para que paguen impuestos y de esa manera se haga más responsable para poder tener garantía también. Porque tú sin factura, ¿tú cómo reclamas, no? Claro. Entonces, no, y hay que ir a talleres o locales que sean serios también. Sí, claro, que sean formales, pues, exacto, claro. Que sean formados, que estén dentro del marco de la ley. Hay mucha informalidad en la mecánica nacional, pero muchísima informalidad, también ha sido denunciado eso, y la informalidad está creciendo. Y, por ejemplo, nosotros nos hemos quejado también de que hay importaciones que vienen en container completo, como el mecanismo puerta a puerta. Y el puerta a puerta nosotros lo reconocemos cuando es personal, o sea que tiene una regla. Pero cuando ese puerta a puerta se distorsiona de manera comercial, donde te importan muchísimos repuestos sin pagar impuestos, bueno, eso es una competencia desleal que nosotros planteamos, que todas las importaciones de repuestos similares a lo que se produce en el país sean sometidos por el régimen aduanero correspondiente para que paguen impuestos de importación y paguen IVA también. Eso es muy importante. Fíjate, ya que estamos hablando del área de tributos, ¿cómo ha castigado al sector este impuesto general a las transacciones financieras? Bueno, la modificación que hubo de una ley que ya existía. Bueno, ha sido también importante. Nosotros hasta mayo, bueno, algunas empresas habían reportado mejora en sus ventas. Llegó mayo y se frenaron un poco las ventas. Producto justamente de la aplicación del impuesto a las grandes transacciones. O sea, ¿tienen un medidor? ¿Tienen ustedes alguna información estadística de cómo porcentual de cuánto les ha afectado? Bueno, nosotros hacemos consultas mensualmente de lo que es el mercado de reposición. Y de manera cualitativa, las empresas nos dicen, disminuyeron las ventas y nos dicen las razones. Las razones de competencia del producto importado, caída del mercado, algunas veces también el impuesto sobre las grandes transacciones. La devaluación o depreciación del bolívar, como prefieren decir otros, ¿cómo les ha afectado esta modificación que se registró de
alto impacto durante el mes de agosto. Ahora, hay un cierto equilibrio ahora durante lo que fue parte de septiembre y lo que va de octubre, pero hay un ascenso gradual, pero es sostenido. También hubo una caída en las ventas en el último mes, en el mes de septiembre. Nosotros le atribuimos en parte a esa devaluación, bueno, porque simplemente el consumidor perdió valor pues, de su dinero y fue a buscar pues, más productos, pero no del área automotor, sino de los consumos básicos. Sí, no, ese es otro elemento. Y para reanimar el sector industrial, y entre el sector industrial están ustedes, el tema de la banca. O sea, cuando ustedes conversan con el gobierno, nunca se abre un espacio claro y definido para ver si ese encaje legal disminuye, a ver si pueden ustedes tener acceso nuevamente a los créditos. No ha habido ninguna respuesta positiva. Cada sector que tú preguntas sobre el tema, lo hablábamos hace poco con la parte inmobiliaria, lo hablas con otro sector también, siempre es lo mismo. Muchas empresas nuestras nos han dicho que no pueden crecer porque les falta financiamiento. O sea, ¿cuál es el financiamiento que ellos tienen? Lo que ellos venden mensualmente, eso significa para comprar materias primas, para pagar trabajadores, pero no les sirve para capital de trabajo, para poder comprar más materia prima, para aumentar la producción más rápido. O sea, entonces estamos también limitados en nuestra producción por ese motivo. Y si vamos a exportar todavía, peor todavía, porque ahora con la apertura con Colombia, Colombia tiene la banca 270 veces más la cartera de crédito en Colombia que en Venezuela. Entonces, ellos tienen financiamiento, nosotros no tenemos financiamiento. Entonces, ahí tenemos una desventaja muy importante. Sí, y no hay señales, no hay precisión, no hay definiciones en ese sentido de que eso vaya a modificarse. Ninguna. Lo que se conoce es que ellos temen, que el sector oficial teme que eso puede generar pues una mayor depreciación de la moneda. Pero es que está depreciada, guste o no guste, se pueden tomar decisiones, pero si hay una economía que aun cuando el término o el concepto no es el más adecuado, pero es una economía que está dolarizándose por lo menos, o que sus transacciones se realizan sobre la base de esta moneda extranjera. Sí, seguimos cayendo a coa. Sí, nosotros lo hemos planteado reiteradamente y siempre lo estamos planteando porque eso es una de las condiciones necesarias para poder reactivar el sector industrial. Tener capital de trabajo, no solo para comprar más materia prima. El acceso al crédito en dólares en la banca nacional, que pueden perfectamente autorizarlo. Y eso es muy importante porque a nosotros nos interesa que nos compren repuestos, pues y muchas personas pudieran comprar más repuestos si tienen crédito y también reparar sus vehículos, obviamente. Muchos vehículos también parados porque no tienen recursos y un crédito pues facilitaría esa posibilidad de reparar vehículos. Te iba a preguntar, tenía pendiente esto, o sea, con el cierre de empresas, Omar, ¿cuánta mano de obra se ha perdido? ¿Tienen un cálculo ustedes a nivel del sector? Sí, nosotros hemos estado, tenemos ahorita alrededor de una cuarta parte de lo que teníamos hace 10 años en personal. En los últimos 3 años hemos perdido alrededor de 1.000 trabajadores. En términos generales, en el conjunto de las empresas. Sí, señor. Trabajadores directos, calificados, bien remunerados, lo que necesita el país para su recuperación. Gracias, Omar, por toda la información que nos ha dado en la mañana de hoy, bien importante en este sentido. Nos vamos a una pausa, al regreso, el segmento de arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico y los estará acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Pero antes de iniciar, queremos recordarles que hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama para sensibilizar y concienciar a las mujeres del mundo sobre la importancia de efectuarse su respectivo chequeo, ya que una detección temprana puede salvar vidas. Y desde aquí de Lo Actual queremos enviar nuestro mensaje de apoyo a esas guerreras que enfrentan esta lucha diaria. Y
pues evidentemente los animamos a realizarse un diagnóstico a tiempo. Si desean estar en contacto con nosotros, solo tienen que interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_tv en Instagram y mi cuenta @mariacablarrico a total disposición para que desde ya nos dejen todos sus comentarios, recordándoles que amamos leer todos sus comentarios. Dicho esto, damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que Kevin Spacey logra una desestimación de un cargo y declara en defensa propia. El actor logró una victoria en el juicio civil por agresión sexual en su contra en Nueva York, donde el juez desestimó un cargo por considerarlo duplicado. El ganador del Oscar subió al estrado en defensa propia para negar dichas acusaciones. Spacey, de 63 años de edad, abordaba la 7ª jornada del proceso en el que Anthony Rapp, de 50 años, lo acusa de agredirlo sexualmente en una fiesta de 1986 cuando solamente tenía 14 años. Y además reclama $40 millones por los daños psicológicos supuestamente derivados del incidente. Cabe destacar que al inicio de la sesión, los abogados de la estrella pidieron desestimar el caso y el juez accedió a retirar un cargo, explicando que el supuesto daño emocional intencionado del que Rapp acusa a Spacey es una alegación incluida en el cargo de agresión. En cuanto tengamos más detalles, ustedes saben que acá en Lo Actual estaremos llevándole toda esa información, pero vamos a continuar con más informaciones porque otro artista que se convirtió en noticia fue Harrison Ford, quien se suma al elenco de Capitán América 4. El intérprete se sumará a la lucrativa franquicia Marvel para formar parte del reparto de la 4ª película. El actor asumirá el papel del general Ross, que antes encarnó el difunto William Hurt en un fichaje que ha estado en absoluto secretismo y confirmado este lunes por el diario The Hollywood Reporter, a raíz de una filtración en un podcast muy reconocido. Junto a Ford estaría una de las mayores estrellas de Hollywood, Anthony Mackie, con el personaje de Sam Wilson. Yo no me dedico a eso. Dicho largometraje será estrenado el próximo 26 de julio del 2024, así que no se lo pueden perder. Continuamos con más, y es que Daniel Craig recibe la misma condecoración que su personaje de James Bond. El actor británico, conocido por interpretar al agente 007, acudió al castillo de Windsor para recibir su condecoración como compañero de la Orden de San Miguel y San Jorge de manos de la princesa Ana. El nombramiento lo realizó en enero pasado la ahora fallecida reina Isabel II, lo que posiciona a Daniel con la misma distinción que el popular personaje del agente 007, a quien dio vida en películas como Casino Royale de 2006. Esta distinción fue fundada en abril de 1818 por Jorge IV y reconoce la trayectoria del artista durante décadas de trabajo, así como su destacada contribución al cine y al teatro. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase con mis compañeros de noticiero. Bueno, despedida muy breve, simplemente será hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional con la primera emisión. Nos ha tocado corriendito. Buen día. Hasta luego.